Bien, buenas tardes a todos, chicos. Entonces comenzaremos con la materia de farmacología. La clase anterior terminamos farmacología cardiovascular. Y hoy día vamos a empezar el tema de antibióticos. Ya. Bien, los antibióticos son sustancias que se van a usar para el tratamiento de las infecciones producidas por bacterias. Ya. En forma general, se van a clasificar antibióticos de espectro reducido y antibióticos de alto espectro. Eso se refiere a los grupos de bacterias que abarca cada tipo de antibiótico. Los que son de espectro reducido no es que sean más débiles, sino que son más específicos. Ya son más específicos a algún tipo de bacteria. ¿Ya? Y al mismo tiempo son menos tóxicos. En cambio, los de amplio espectro abarcan más grupos de bacterias, pero al mismo tiempo son más tóxicos. Entonces, para el uso de un antibiótico, siempre es preferible un antibiótico de espectro reducido. ¿Ya? Pero para eso hay que ser muy específico en el diagnóstico. Bien, vamos a ir viéndolo nosotros según cómo actúan en la bacteria. Ya, el primer grupo, por ejemplo, como ven, son las bacterias que inhiben la síntesis de la membrana celular. En este caso se refiere a la membrana de la bacteria. Así la bacteria no puede autorrepararse y termina muriendo. Ya. En este grupo vamos a empezar con los antibióticos más conocidos, las penicilinas. Bien, pero un momentito que vamos a cambiar de red porque esta red está entrecortada. Bien, a ver ahora. Bien, si se empieza a entrecortar, me avisan para que cambie de nuevo a la otra, porque así tengo que estar. Bien, entonces las penicilinas, como les mencionaba, ya son tal vez las más usadas. Lo vamos a dividir en dos grupos: penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. Dentro de lo que son las penicilinas naturales, solamente eran dos: la penicilina B, con B chica, y la penicilina G. Hace un tiempo atrás, la penicilina B entró en desuso, ya que fue el primer antibiótico descubierto y también fue el primer antibiótico al cual las bacterias se hicieron resistentes. Por lo tanto, actualmente
ya no tiene utilidad. Sin embargo, todavía lo pueden encontrar porque lo venden todavía en cápsulas, en pomadas, en cremas, ¿no? De penicilina. Pero clínicamente ya no lo usamos. La penicilina que todavía seguimos usando es la penicilina G, que es penicilina natural. Y de esta penicilina G hay 3 variantes. La penicilina G sódica, la penicilina G benzatínica, que aquí, por si acaso, por error yo le puse ahí una coma, es G benzatínica, es una sola, y la penicilina G procaínica, ¿ya? Estas 3 son penicilinas del tipo G, a las cuales se ha agregado algún componente para retrasar su absorción. En realidad, la penicilina G sódica es la verdadera penicilina natural pura. La G benzatínica se le ha agregado benzocaína, que es un anestésico, pero que al estar junto con la penicilina retrasa su absorción. Lo mismo que la penicilina G procaínica. ¿Ya? Bien, estas 3 penicilinas, bueno, sí, todas las penicilinas, incluso las que no estoy mencionando todavía, van a servir para tratar al mismo tipo de infecciones. En otras palabras, estas 3 actúan igual. No hay ningún problema con las 3, son lo mismo. La diferencia entre ellas es su tiempo de acción. ¿Ya? La penicilina G sódica, su acción es rápida, empieza a los 15 minutos de ser administrada y dura su efecto hasta 6 a 8 horas. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero usar la penicilina G como tratamiento, al paciente tengo que administrarle cada 6 horas. ¿Ya? La penicilina G procaínica, que es la que está aquí abajo, esta otra, la G procaínica, ¿ya? Su inicio de acción es más lento, inicia entre las 2 a las 4 horas, pero su efecto va a durar de 12 a 24 horas. ¿Ya? O sea, si uso penicilina G procaínica, tengo que usar una por día. ¿Ya? Si uso la penicilina G benzatínica, esta de acá, su inicio de acción es mucho más lento. Tarda en iniciar de 12 a 24 horas. Incluso algunos autores refieren 24 a 48 horas para su inicio. Pero su acción puede durar de 15 a 30 días. ¿Ya? Entonces, si uso penicilina G benzatínica, basta con una dosis y ya está cubierto el paciente. El único problema es que tardaría en empezar, así que el paciente todavía se sentiría mal por lo menos unos 2 días y después recién se vería el efecto. Ya. Por si acaso, estas 3 vienen solamente en frasco ampolla para uso inyectable. Ya, la sódica, la primera, es la única que se puede usar endovenosa e intramuscular. En cambio, la benzatínica y la procaínica solamente son para intramuscular. ¿Ya? Ahora, debido a sus diferentes tiempos de acción, dependiendo de la situación, lo vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a internar a un paciente donde necesitamos usar penicilina y estando internado, vamos a usar la sódica, ya que o le vamos a colocar una vía, un suerito, por ahí podemos pasarle cada 6 horas la droga, ¿no? Y cuando ya esté mejor, él se va de alta, 1 o 2 días antes le ponemos la procaínica, una por día,
Y si todo resulta bien, el día del alta le colocamos una benzatínica. Y listo. Con eso ya lo dejamos cubierto el paciente. ¿Ya? Sin embargo, actualmente hay combinaciones comerciales de esas 3 penicilinas. ¿Ya? Vienen con nombres diferentes comerciales. Por ejemplo, los más conocidos son el Terbosil 633. A ver, vamos a poner acá. Así, 63. ¿Cuál es este? Acá. El Terbosil 633. Y de vago viene con nombre Triapen. Ahí está. Es el mismo. Ahora, este trae de la penicilina G sódica. Vamos a poner así abreviadito. Penicilina G sódica ya trae 300.000 unidades. Así es, unidades internacionales. De la penicilina G-procaínica trae también 300.000. De ahí, lo que dice ahí, 633. Y de la penicilina G-benzatínica trae 600.000 unidades internacionales. Como ven, este producto trae las 3 penicilinas en uno solo. ¿Ya? De tal manera que si colocamos este inyectante intramuscular, ni bien se coloca, la sódica está empezando a hacer su efecto a los 15 minutos y cuando ya su efecto va bajando a las 6 horas, la procaínica ya está empezando a hacer su efecto y cuando la procaínica ya está dejando de funcionar, la benzatínica ya está haciendo su efecto. De tal manera que el paciente está cubierto desde los 15 minutos hasta los 30 días. ¿Ya? Y con eso solamente se necesita una dosis. ¿Ya? Este es el producto base, pero hay uno que es al doble, que es, ahí, no, con aquí mismo, es el Terbosil Forte y lo que es el Triapen Forte. Este de acá trae lo mismo, pero la diferencia es que viene al doble, ¿no? Viene 600.000 de sódica, 600.000 de procaínica y trae 1.200.000 de la benzatínica. ¿Ya? Al doble. ¿Ya? Generalmente lo usamos en base al peso. En niños menores de 30 kilos, vamos a usar el primero, el Terbosil 633 o Triapen. Y en niños mayores de 30 kilos o adultos, obviamente, usaríamos Terbosil Forte o Triapen Forte. Como el paciente está cubierto por 15 a 30 días, entonces basta con una sola dosis. No necesitamos estar pinchando 2 ni 3, basta con una. Bien, esa es la penicilina que se usa actualmente, ¿ya? Entonces, de repente ustedes alguna vez han sido pinchados con uno de estos dos. Bien, eso serían entonces las penicilinas naturales, ¿ya? Luego tenemos las penicilinas semisintéticas, que serían todas las otras que están ahí en la pizarra. Ya, la dicloxacilina, la meticilina, flucloxacilina, amoxicilina, ampicilina, piperacilina
y ticarcilina. ¿Ya? Bien, por si acaso, son muchas más. Ahí faltan varias, muchas. La meroxilina, vacampicilina, terbocilina, etc. Son varios. ¿Ya? Sin embargo, eso ya solamente se encuentra en los libros de farmacología, porque ya no se comercian. Simplemente fueron variantes que fueron apareciendo, pero que no tuvieron, podemos decir, alguna ventaja extra o algo para seguir usándolas. ¿Ya? En cambio, estas que todavía usamos tienen alguna característica que les hace que sigamos usando. ¿Ya? Por ejemplo, la dicloxacilina y la meticilina se usan en bacterias que son resistentes a las penicilinas, principalmente el estafilococo. ¿Ya? Lo que es la piperacilina y la ticarcilina para cuando el paciente tiene una bacteria llamada Pseudomonas, que es otra bacteria que también se ha vuelto resistentes. Ya, en cuanto a las otras tres, como la amoxicilina principalmente, su principal ventaja es que es comercial. ¿Ya? Es fácil hacer preparados. ¿Ya? Eso significa hacer jarabes, ¿no? Diferentes preparaciones que con nosotros es difícil. ¿Ya? Lo cual ha sido que sea más fácil para la industria farmacéutica producir en diferentes presentaciones. Vienen jarabes, en cápsulas, con liberación retardada, etc. ¿Ya? Eso la facilita. Además, que de todas es la que menos efectos adversos se suele observar. Va a tener los mismos efectos que hemos visto, pero el detalle está que aparecen mucho más rara vez que los demás. ¿Ya? Nosotros es más frecuente sus efectos adversos. ¿Ya? Entonces, su capacidad de poder usarse de diferentes formas es lo que ha hecho que la penicilina se convierta en la penicilina que se puede usar por vía oral más que cualquier otro. Bien, ¿para qué sirven las penicilinas? Las vamos a usar en infecciones producidas por bacterias gram positivas. Bien, ¿cuáles son? Bueno, eso lo vamos a ver en microbiología, así que no se preocupen por saberlo. Sin embargo, a manera de repasar, si ustedes quieren, ya las gram positivas tendríamos ahí a los streptococos principalmente, ya que es para los que más se suelen usar. Ya, por si acaso, cuando hablamos de antibióticos, no es correcto decir sirve para tal enfermedad. Por ejemplo, si me pregunta, ¿sirve para la faringitis, las amigdalitis? Yo voy a decir que eso depende de la bacteria, ¿ya? Porque hay bacterias gram positivas, gram negativas, virus incluso, que pueden producir faringitis. Lo mismo con cualquier otra infección. Entonces, por eso, cuando hablamos de antibióticos, no ponemos las enfermedades, ya porque una enfermedad puede producir por diferentes bacterias. En este caso, lo que hay que hacer es sospechar si es una bacteria gram positiva, gram negativa u otra, y según eso, actuar. Bien. En cuanto a las contraindicaciones, las penicilinas han sido los antibióticos tal vez menos tóxicos de todos, ¿ya? Se ha podido observar que si bien tienen efectos adversos, estos efectos adversos rara vez se ven o rara vez se observan, ¿ya? Y por lo tanto no tienen ninguna contraindicación específica.
lo cual permite que podamos usar casi en cualquier cosa. Incluso se pueden usar durante el embarazo. Por eso, como ven, no hay contraindicaciones, ya que no le haría daño al feto, ¿ya? Sin embargo, la principal contraindicación, que es lo que se ha observado, es que es muy frecuente que las personas sean alérgicas a las penicilinas. Hay que tener en cuenta que las penicilinas son sustancias derivadas de un hongo, del Penicillium notatum, que es un hongo. Ya, por lo tanto, naturalmente nosotros tenemos una inmunidad hacia los hongos, lo cual puede que genere de forma natural una alergia hacia cualquier derivado de los hongos, como estas drogas, ¿no? Entonces, facilitaría que sea más frecuente la alergia. Ya, ahora, sucede que las cefalosporinas son moléculas parecidas, son también antibióticos, lo vamos a ver más ratito, ¿ya? Y son moléculas que se parecen en cuanto a la parte química, ¿ya? Y por lo tanto puede haber una reacción cruzada, de tal manera que si yo soy alérgico a las penicilinas, puede que sea también alérgico a las cefalosporinas o viceversa, ¿ya? Eso significa que siempre es importante averiguar si el paciente tiene alergia también a otras drogas, ¿ya? Lo que pasa es que a veces cuando usamos las penicilinas podemos preguntar si el paciente es alérgico a las penicilinas. Puede que él te diga que no, porque de repente nunca le hayan colocado penicilinas, ¿ya? Sin embargo, puede que ya le hayan colocado una cefalosporina y sea alérgico a esa cefalosporina. Y cuando le coloquemos la penicilina, también me haga alergia a la penicilina. Y entonces, debido a eso, siempre es bueno preguntar si no es alérgico también a este grupo. Y también cuando usemos cefalosporinas, también hay que preguntar si el paciente no es alérgico a las penicilinas. ¿Ya? Bien, entonces, como les digo, es la única contraindicación que posee esta droga. Ya no tiene otra contraindicación. Bien. En cuanto a sus efectos adversos, son raros, pero sí se pueden observar. ¿Ya? Como les mencioné al rato, principalmente con lo que no es la amoxicilina ni las penicilinas G, sino con todos los demás. Bien, entonces, entre los efectos adversos más frecuentes tenemos lo que es la urticaria, perdón, que es cuando sale como granitos en el cuerpo. Se parece a una reacción alérgica, pero no es una reacción alérgica, ¿ya? Es una reacción más al efecto de la droga, ¿ya? Puede haber fiebre, pero no es frecuente, ¿ya? Sin embargo, eso es importante siempre verificar en los pacientes que están consumiendo esta droga y otras que van a ver que pueden generar fiebre, ya que
puede hacernos confundir. Lo que pasa normalmente cuando nosotros usamos antibiótico, la mejor forma de hacerle seguimiento y saber si están mejorando o no es con el uso, pero con la observación de la fiebre. ¿No? Sabemos que si el paciente está con infección y la fiebre está desapareciendo, está mejorando. Pero si la fiebre no desaparece, entonces no está mejorando y eso nos obligaría de repente a cambiar de antibiótico. Pero a veces algunas personas presentan fiebre, no por el hecho de que estén empeorando, sino porque están haciendo un efecto adverso ya a la penicilina. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer esa verificación si no se debe a eso. ¿Ya? Bien. Espérenme un momentito. Acá está. Bien. Luego lo que son los demás como la colitis pseudomembranosa, leucopenia, neuropatía, nefropatía, hipotensión arterial, taquicardia, son raros, muy raros. Ahora, por ejemplo, acá lo que es la hipotensión arterial, por ejemplo, la taquicardia, el síncope, ya, o los temblores, a veces son malinterpretados, ¿ya? Esto es aclaro bastante porque cuando hablamos de penicilinas, siempre es importante tomar en cuenta esto. Lo que pasa es que a veces, hasta los mismos profesionales, cuando el paciente a veces desmaya, cuando le colocas una penicilina, dice que es alérgico, pero eso no es correcto, ¿ya? Un paciente que hace alergia va a hacer ronchas, le va a picar el cuerpo, se va a poner rojo, se va a empezar a hinchar, y eso le puede llevar ya sea al shock anafiláctico o al edema de glotis, que puede terminar matándolo, obviamente, en caso de que sea una alergia severa. Sin embargo, si el paciente simplemente se desmaya, pero no presenta ninguna de estas señas que les menciono, entonces no es alergia, ¿ya? Simplemente fue un efecto adverso, ¿ya? Es muy frecuente a veces que confundan una reacción alérgica con un efecto adverso. Ya, lo que es solencia, confusión, ansiedad, rarísimos. Ya, yo nunca he visto un paciente mío que haya hecho esos efectos adversos. Sin embargo, sí pudiese pasar ya que han habido casos. Bien, eso sería entonces las penicilinas. Bien, entonces vamos a ver otro grupo. Hago una pregunta sobre las penicilinas. Bien, vamos a ver otro grupo, las cefalosporinas. Ya, las cefalosporinas son antibióticos que conforme fueron apareciendo en diferentes temporadas, se los agrupó por generación. Así que ustedes, por ejemplo, si abren un libro de farmacología o buscan sobre cefalosporinas, van a ver que están divididos en generaciones, ¿no? De primera generación, de segunda generación, tercera, cuarta generación, ¿ya? Eso simplemente es en base a cómo fueron apareciendo en el mercado, ¿ya? La principal diferencia entre una generación y otra es su espectro, ¿ya? La primera generación es más específica para bacterias gram positivas solamente, y conforme van apareciendo las generaciones, se va ampliando de tal manera que la tercera y la cuarta ya abarcan también algunas gram negativas. Entonces, podemos decir que se vuelven más eficientes, si ustedes quieren. Ya, sin embargo, hay problemas en cuanto a su uso, ya que las de tercera y cuarta generación solamente vienen en inyectable. Ya. Y obviamente eso hace que sea difícil manejar de forma ambulatoria. En cambio, las de primera y segunda generación
vienen también para vía oral. Ya, aquí en este grupo, lo que son el cefadroxilo, la cefarexina y la cefradina son de primera generación. La cefuroxima y la ceftazidima son de segunda generación. La ceftriaxona y la cefotaxima son de cuarta y la cefepima o cefepime son de cuarta generación. Hay muchas más que no están ahí, pero yo no las he puesto porque ya no se están usando. ¿Ya? Estas son las que usamos. De estas incluso, las que más se usan son la cefarexina y la cefradina, principalmente en niños porque vienen en vía oral. ¿Ya? Y en pacientes que están internados y requieren antibióticos mejores que las penicilinas, están la ceftriaxona y la cefotaxima. ¿Ya? Los otros, según las características del agente infeccioso. Bien, entonces, como decía, van a servir para infecciones tanto gram positivas como gram negativas. Ya principalmente las de primera y segunda para gram positivas, y la tercera y cuarta ya para ambas. Bien, contraindicaciones. ¿En qué casos no debemos usar estos antibióticos? Bien, no vamos a usar en pacientes con alergia a las penicilinas, por lo que les expliqué cuando hablamos de penicilinas y a las cefalosporinas, ¿no? Entre estos, como es asociación cruzada, no se puede usar en ambos casos. ¿Ya? En pacientes con problemas renales y hepáticos, pero como pueden ver, combinadas. ¿Ya? Eso significa que si tiene una enfermedad renal y su hígado está bien, se puede usar, o la inversa. Lo que pasa es que estas drogas se eliminan tanto por vía hepática como por vía renal. Así que si una de las dos vías funciona, no hay ningún problema. Pero si las dos están fallando, entonces no podemos usar esto. En recién nacidos con hiperbilirubinemia, ¿ya? Es lo que el recién nacido se pone amarillo. Han de ver a veces los niños de forma fisiológica, o sea, normal, a partir del segundo día se tiñen de un color amarillito. Y eso suele durar entre 5 a 10 días y desaparece solo porque es algo fisiológico. Sin embargo, durante ese tiempo no se puede usar estos antibióticos porque bloquearían el proceso de eliminación de la bilirrubina a nivel hepático. Bien, en cuanto a los efectos adversos, estos producen efectos adversos más frecuentemente que las penicilinas. Por eso, como decía, las penicilinas siguen siendo todavía buenos antibióticos porque todavía funcionan y se observa menos frecuentemente los efectos adversos, ¿ya? Entre los efectos adversos más frecuentes que suelen observar de estos antibióticos están las diarreas, las estomatitis, que eso es cuando se inflama la parte de las encías o la boca por dentro. Incluso en algunos pacientes se le hace pulseritas, ¿ya? Y eso obviamente hace que tengamos que suspender el antibiótico, porque a veces, a menos en niños pequeños, suele ser bastante molesto y les puede dificultar su alimentación, ¿ya? La glositis es cuando se inflama la lengua, ¿ya? El otro que es frecuente es la susceptibilidad a la infección por cándidas, ¿ya? Eso lo vemos a la vuelta, se va a cortar. Vámonos con otras